¿Qué tal amigos y amigas? A nombre de todo el equipo de la Patria de los Desconocidos, quiero darles la bienvenida a un nuevo programa más de su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos bastante sorprendidos, no solo por lo acontecido el día domingo y que por consecuencia tuvo repercusión hasta el día jueves, sino también porque el día de hoy se marca un antes y un después en el trayecto de este programa. A lo largo de estos 2 años hemos ido haciendo el análisis de cada circunstancia, de cada paso, de cada suceso, cada controversia polémica, cada directa e indirecta que nos tenía la política en Bolivia en este proceso electoral. Y para nosotros fue un placer haber llevado toda esta información a ustedes y sobre todo cumplir nuestro objetivo principal, el promover el espacio para que nosotros los jóvenes podamos expresarnos. En ese sentido, ya tocando el tema que tenemos preparado, puedo decir que yo definiría lo que pasó el día domingo con la palabra de interesante. No lo defino como lamentable porque creo que todavía tenemos que analizar diferentes elementos, todavía no estamos dimensionando o calculando bien qué significa un nuevo gobierno del movimiento al socialismo, y lo defino como interesante porque la verdad es que nos falló el presagio, nos fallaron las encuestas. Creo que de los 12 millones de bolivianos que hay, ninguno vaticinaba tal resultado. Bueno, sin nada más que decir como introducción, el día de hoy también tenemos a una invitada especial, una compañera, una amiga, Natalie Rocabado, para hacer el análisis. Por favor, Natalie, te pido que saludes a nuestra audiencia. Hola, estoy bastante emocionada de estar aquí acompañándolos y viendo todos estos sucesos que ha pasado desde el domingo, que como el Rodri ha dicho son interesantes. Creo que es la palabra adecuada para explicar, ¿no? Todo lo que ha estado sucediendo y resumirlo en una palabra. Y gracias por tenerme aquí como invitada. Perfecto, Natalie. El gusto es para nosotros. Bueno, voy a ir hasta la ciudad de Potosí para saludar a Sebastián Rodríguez. Sebas, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas, hermano? ¿Qué tal, hermano? Un saludo cordial a ustedes, chicos, y en especial a Natalie, que nos vemos de mucho tiempo, de verdad, y es un gusto, como siempre. Y le hemos invitado por su capacidad, además por su sentir, y además también porque está estudiando ciencias políticas y nos agradaría otra perspectiva de lo que nosotros podemos observar o analizar. Y bueno, para iniciar nada más, dar algo que me ha estado marcando estos días, un principio básico de la ciencia política, que es divide y reinarás. Un principio muy trillado, pero es la explicación básica de lo que ha estado pasando. Vamos a estar desarrollando este tema y le paso la palabra, nos vamos hasta Oruro. ¿Qué tal está Oruro, hermano? Santi, querido, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo estás, Rodri? Y Nati, es un gusto tenerte aquí. Desde esos 2 años que hemos comenzado el programa, ahora podcast, tenía la idea de tenerte aquí, ahora has dado la oportunidad. Estoy muy contento porque sé que eres la indicada para hacer este análisis. Creo que Rodri es preciso al dar el término correcto y es interesante. Aún así, creo que es importante reconocer que el clima social no es el mejor y a partir de ese análisis también podemos sacar una conclusión interesante. Yo comienzo con esta pregunta: ¿hubo fraude? ¿Hay forma de comprobarlo? Interesante lo que mencionas, querido Santi. Por el momento ya creo que nos encontramos a más del 95% en el cómputo oficial. Si bien hay ciertas dudas, tú sabes que en redes sociales circulan rumores con una evidencia casi mínima de que encontraron actas en mochilas ya marcadas hacia un candidato. Me animo a decir el que ahorita está punteando en el conteo. Todavía no encontramos los suficientes elementos como para decir ha existido un fraude y es evidente. No sé ustedes, muchachos, qué opinan. La verdad es que yo encuentro infundados los movimientos y el objetivo que actualmente persiguen con relación a tener nuevas o anular las elecciones del pasado domingo. Bueno, yo creo que esto de ¿hay fraude? Es una pregunta que nos cierra y nos dice, nos demuestra la polarización que ha existido en Bolivia, ¿no? Esta de
piquitas versus masistas y masistas versus piquitas. Y es que ninguno de los dos quiere aceptar una derrota, ninguno de los dos está dispuesto a abrir y pensar un poco más allá. Entonces siento que la gran pregunta que estos días ha estado circulando de hubo fraude o como una afirmación más que todo de un lado, es una afirmación que corre más que todo por los sentimientos, no con el análisis, un análisis frío, ¿no? Entonces es el hecho de no querer aceptar que el MAS ha vuelto a ganar, ¿no? Después de todo lo sucedido, para muchas personas es imposible que haya vuelto a ganar, si ha habido 21 días de pelea el año pasado, ¿cómo ha podido ganar? Entonces esto demuestra un poco lo que ha sido, lo que ha existido como la polarización en la que estamos viviendo ahorita, sin mencionar el Oriente con el Occidente, que ese es otro tema súper interesante que ha surgido, ¿no?, en estas elecciones. Es interesante lo que dice Natal, y creo que el destino de Bolivia se iba a repetir o iba a darse de la misma manera si es que llegaba a ganar Comunidad Ciudadana, o creemos. Porque lo cierto es que a partir de octubre y noviembre del 2019 se han recreado los valores, se han reestructurado organizaciones y ha creado nuevas organizaciones. Creo que es importante conocer cómo está el contexto, y es importante también reconocer que, como ocurrió en 2019, ante cualquier pellizco o cualquier mínimo indicio, una sociedad y sectores de la sociedad tan polarizados iban a reaccionar, y esa es la realidad. Ahora es importante también reconocer qué está pasando entre Oriente y Occidente. Y yo también les hago esta pregunta. ¿Estamos en un momento para hablar de una propuesta federal? ¿Ha cobrado más fuerza a partir de ahora? ¿Es una solución para también contentar al Oriente, que también se ha visto mucho en las redes ese discurso de ¿saben qué? Creo que nosotros desde aquí podemos hacer un buen gobierno? Bueno, hermano, yo creo que la propuesta federal, si bien no como el término federal en sí, sigue un proceso ya desde hace bastantes años, y todo inicia en Santa Cruz con respecto a las autonomías. Creo que fue la región más pujante, y creo que además es un término que se viene aplicando ya desde la anterior elección. Candidatos como Chion Chong, candidatos como Óscar Ortiz, que si bien tenían una fuerte representatividad en la región del Oriente, lo tuvieron en cuenta en sus planes de gobierno. Hoy por hoy se suman otras regiones como la Potosina. Todavía creo que es prematuro. Mi lógica es que en 5 años no es posible que se dé un estado federal, ya que por constitución necesitaríamos que hacer un proceso de asamblea y demás cuestiones. Y por otra parte también hay que analizar elementos tanto en la parte legislativa, en la parte jurídica, en la parte económica, y yo creo que todavía es muy prematuro hablar si es lo idóneo para Bolivia o si lo idóneo es mantenerse como un estado unitario. No sé ustedes qué opinan, queridos amigos. Bueno, me parece muy interesante el análisis que hacen, chicos. Y bueno, respecto a la pregunta que el Santi nos estaba planteando, tal vez también nos hace ver un grupo que quiere verse como que supremacía del otro, ¿no? Nosotros podemos con todo, digamos, ese es el trasfondo que se nos da. Entonces nosotros podemos ser un país entero, nosotros podemos ganar, siendo territorialmente el más grande de Bolivia, ganar una elección. Pero eso te da a entender que, o bueno, siendo realistas, somos 9 departamentos donde la mayoría de la población está en los otros departamentos, donde la verdadera fuerza de este país, y no digo solo económica, sino también laboral y demás, está en este otro lado del país, ¿no? Esa es la percepción que me da con este discurso, ¿no?, que se ha estado manejando estos días y demás. Pero a eso es analizándolo desde el lado sociológico. Como dice el Rodri, desde el lado jurídico, político, tiene otras implicancias, ¿no? Es mucho más complicado hacer una reforma constitucional y demás. Pero bueno, yo quería hacerles alguna pregunta además en ese sentido. Más como jóvenes, quería preguntarles cómo han percibido esta situación. Al inicio de la conversación hablábamos un poco con Nati y nos mostraba que ha sido un golpe muy duro, más que
un golpe duro más psicológico, emocional, esta situación. Pero quisiera preguntarles tal vez por qué se da esta situación. ¿Estábamos realmente confiados en que íbamos a ganar? Me llama la atención porque noto que muchos de nosotros jóvenes estamos con esa inquietud de decir lo que sentimos, de lo que ha pasado, pero no hay el medio, ¿no? Entonces también por eso hacíamos este programa, ¿no? Solo ayer escuchaba varios comentarios de compañeros que realmente era incluso un trauma, digamos, una situación traumática que estamos viviendo después de esta pequeña elección, que está también interesante analizarlo, ¿no? No sé, ¿qué piensan, muchachos? Bueno, quisiera expresarme como tú dices y creo que es el momento adecuado ya. Que si bien ha sido como un golpe bastante fuerte, creo que más que todo ha sido una lección, personalmente, en la que tengo que aprender. Sé que estos comentarios están inundando las redes, pero es algo que realmente hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que tomarse el tiempo, que es llegar a salir de tu zona de confort. El 52%, aquí me tocó de la pregunta de si hubo fraude o no, muestran ese voto, como que este voto duro que ha tenido el MAS durante los 14 años e incluso antes, ¿no? O sea, esta representación que significa a todos los pueblos indígenas, a todas esas personas, mayormente son de bajos recursos, de medios. Entonces es como, no vemos más allá, simplemente nos enfocamos en lo que es nuestro círculo, nuestras redes sociales, y aquí es igual un papel que es súper importante que ha jugado en estas elecciones, creo que han sido la de las redes sociales, ¿no? O sea, es como la cantidad de circulación que han tenido fake news, hasta que el mismo Tuto ha caído, ¿no? O sea, todo el mundo criticaba así como ya no las veíamos venir del MAS o de cualquier otro partido, pero no de Tutos, eso es lo que sentía, ¿no? Entonces es como, puedes ver igual cómo ha jugado las redes sociales y cómo es igual, como que ha sido un golpe, ¿no? Nosotros pasamos alrededor de 4 horas diarias en nuestras redes sociales, una persona en promedio. Entonces, al estar 4 horas pensando de que todos tus contactos van a votar por Comunidad Ciudadana, de alguna forma se te mete que va a ganar la persona por la cual has votado, ¿no? O sea, es como estás viendo a todos tus contactos y piensas que todos tus contactos son tu mundo, son el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a analizar y empieza a recibir esto de las encuestas, y en las encuestas decían, no, las encuestas están súper variables, como esto va a ser una representación de la población después de los 21 días, entonces se pone en cuestión, ¿no? Y aparte, con todo lo que, o sea, todos los contras que ahorita podríamos tomar que el MAS ha hecho y con todas las noticias que han salido durante la campaña electoral, también juega un poco el papel, ¿no? Así como cómo la gente sería capaz de votar por alguien a nivel moral, a nivel ético y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como uno piensa y se cierra y no ve más allá de su realidad, por así decirlo, ¿no? No piensa en que el 48% de nuestra población es indígena, o sea, se considera indígena, y que tienen al MAS como una forma de representación ante ellos, ¿no? Entonces quita todos estos elementos de lado para solo enfocarse en su realidad. Y es ahí cuando te da el golpe y es el balde de agua fría, como diríamos, de que no ha ganado el que queríamos. Entonces debe ser fraude, porque todos mis contactos dicen que han votado por este candidato y yo igual lo he hecho. Entonces es como, ahí es cuando deberíamos empezar a ser más conscientes, más empáticos y ver, después de analizarlo, después de eso le comentabas antes, a Sebas diré antes de entrar aquí al programa, es como, para mí igual ha sido un golpe fuerte, he llorado y de ahí es como he reaccionado y me he puesto a pensar en los otros 1000 factores que vienen detrás de esta elección. Bueno, es interesante lo que menciona Natalie. Yo voy a compartir esa opinión parcialmente. Primero, no considero de que el 52% que obtuvo el MAS, por el momento creo que estamos en 54%, no es un voto duro. En realidad creo que hubieron factores, ya lo explicaba, se lo explicaba y se lo comentaba Santi esta mañana, que decían de que las encuestas te daban cierta, se puede decir, dirección, y que esa dirección se plasmó el día de la elección.
había todavía un porcentaje muy alto de indecisos, y aquí ratifico algo en decir de que todos esos indecisos están esperando a que nuestro candidato o el candidato que representa la polarización de los pititas termine segundo, y nosotros les vamos a dar el apoyo. Es decir, sea Carlos Mesa o sea Camacho, nosotros vamos a apoyar al que esté segundo. Esa fue la lectura que yo creo que tuvo Ricardo Paz, el jefe de campaña de Carlos Mesa, y que por evidencia fue bastante errónea. Es más, no sé por qué a Carlos Mesa, o sea, si bien no lo consideramos con Santi un tipo inteligente, pero sí con un recorrido bastante en la política, en la escritura, en la historia y demás, ¿cómo lo pudo nombrar como su jefe de campaña? La realidad en las encuestas te mostraba lo siguiente, de que tú tenías que hacer una lectura post pandemia. La pandemia influyó tanto en la política, no solamente por el hecho de las barbaridades que se mandó Yanina Áñez, y que aparte la campaña del movimiento socialismo estaba dirigiendo a que Yanina Áñez representaba toda la coalición de Mesa, Camacho, Tuto y demás, sino que además la gente estaba cansada de que tanta repercusión política cause daño, incluso en días que no tenía que causar daño, en días que la sociedad boliviana necesitaba de la solidaridad. ¿Y a esto en qué me refiero? En que yo me animo a decir que del 20% de indecisos, mínimo el 10% tienen a no interesarles la política, a estar hartos de todo este circo que se estaba viviendo, y que por ende le dieron el apoyo al MAS para decir, bueno, ya, si va a ganar el MAS, que gane en primera vuelta, pero no vamos a esperar otros 2 meses a que se siga por el mismo baile. O también por el hecho de que si bien apoyaron a un candidato la anterior elección, hoy en día ese candidato ya no le representa, o si bien también puede comprobarse la teoría de Ricardo Paz de que esperaron a quien vaya a terminar segundo para darle su apoyo. Es decir, fueron una serie de elementos que tenían que analizar, y lamentablemente no lo analizaron. Ahora bien, mi hermano, yo creo que si bien es importante aceptar la derrota, pero es también importante darle el mérito al movimiento socialismo de que la genialidad estuvo de su lado. No sé si recuerdas un partido muy importante que comentamos también aquí en el programa, recuerdo en alguna oportunidad, o como anécdota del Barcelona-Liverpool, y es que el escenario estaba en el partido de ida, los pititas 3-0 frente al movimiento socialismo, y lamentablemente terminamos con la vuelta al marcador. Esa es la perspectiva que podría dar de inicio. Yo atribuyo a 5 responsables: primero la presidenta Yanina Áñez, segundo al presidente del Tribunal Supremo, a Salvador Romero, tercero para mí está Ricardo Paz con Carlos Mesa, cuarto podría decirte que Camacho, y quinto lamentablemente el ministro Yerko Núñez. Es cierto lo que menciona Rodri, y también hay que reconocer, y creo que la obviedad está en que Yanina Áñez y su gabinete fueron los operadores de marketing más fabulosos que tuvo el movimiento socialista, porque en Yanina Áñez y su gabinete se consolidaba el bastión de esa lucha de 21 días. Ahora también hay muchas personas que se preguntan y se cuestionan, creo que hay indicios de fraude, porque no puede ser posible que el MAS haya obtenido tanto apoyo, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, donde en 2019 se veía evidente que el apoyo en el área rural había disminuido. Pero esto es la consecuencia de los acontecimientos anteriores que habían pasado. La elección de 2019 venía con una carga de anécdotas muy fuerte. Primero, la votación del 21 de febrero de 2016. Segundo punto, estaba la sentencia que habilitaba a Evo Morales y todas las barbaridades que se han lanzado de 2017 a 2019. Entonces el boliviano estaba con una carga de anécdotas tan fuerte que sí, en esa elección ha llamado a votar por otro candidato que no sea el movimiento al socialismo y que no sea el señor Evo Morales. Pero ¿qué pasó de 2019 a 2020? El espacio-tiempo ha cambiado totalmente. Hemos tenido una victoria, como bien lo dice Rodri, haciendo alusión al partido de Liverpool-Barcelona,
Pero después de eso, ¿qué pasó? La pandemia ha jugado con el MAS, ha favorecido al MAS. Y esto también ha podido mostrar que el otro lado, que era una opción, que luego pasó a ser una opción, que se presentó a las candidaturas, no tenía más que ofrecer. De hecho, se da a entender que el MAS no era tan mal gobierno a comparación de este gobierno que en plena pandemia se filtró un gasto público sin justificación. Ahora, toda esa carga de anécdotas de 2019 a 2020 también ha llamado al indeciso y a aquella persona que no sabía por quién iba a votar. Entonces, aquí creo que es importante remarcar qué va a pasar de aquí en adelante. Realmente la victoria del MAS es algo catastrófico para el destino de Bolivia, y probablemente aquí el peligro está en la vuelta del señor Evo Morales. Recuerdo el anterior episodio que con Sebas hablábamos cuál era la esencia de esa lucha de los 21 días. Sacar al MAS, sacar a Evo Morales o qué había pasado. Pero creo que el boliviano se va cansando de la persona de Evo Morales. Creo que Luis Arce Catacora tiene todo a su favor para dar la vuelta, y me pregunto, y creo que lo he manifestado públicamente, no había ningún partido que me represente, pero realmente que el MAS haya ganado es catastrófico. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, la verdad es que a un principio, como les decía, es como ese shock, ¿no?, que uno tiene, y en lo que hacía referencia al Santi, lo que decía, ¿por qué han sido esos 21 días de lucha? Para mí han sido 21 días de lucha para recuperar la democracia. Entonces, al tener elecciones, al ver ha sido, la verdad, desde mi punto de vista, ha sido una de las elecciones que más he podido sentir que han sido fidelignas, digamos, o sea, más confianza he tenido. Entonces, al ver que tenemos democracia, que no ha ganado el partido político al que yo me he ido, eso no significa de que no acepte el resultado, ¿no? Y es ahí el problema. Y ahora, con lo que decía Santi, yo creo que no nos queda un final catastrófico para Bolivia. Yo siento que el MAS ahora es consciente de los problemas que se han tenido, o sea, se han llevado a cabo durante esos 14 años. Creo que es un partido político que está bien estructurado. Entonces, finalmente creo que ha sido la mejor incluso opción que hemos podido tener. De alguna forma la gente igual estaba buscando paz y estabilidad, y creo que es algo que todo este tiempo, o sea, si lo vemos con la cabeza fría, si hubiera ganado Camacho o cualquiera de los otros o Comunidad Ciudadana, yo creo que no hubiera podido traer esta paz, ¿no? Que finalmente ahorita, si bien hay un grupo pequeño de personas que está afuera del tribunal, pero igual, o sea, tenemos la paz que habíamos vivido antes del octubre del 2019 y es un poco más estable. Y creo que el MAS no va a volver a cometer esos horrores que ha cometido durante sus 14 años. Es mucho más consciente y debemos darle el beneficio de duda a Arce Catacora, que finalmente es un hombre que igual es boliviano, que yo creo que quiere lo mejor para su patria y ya ha sido consciente, ya ha hecho unas declaraciones que si bien Evo Morales ha dicho que va a volver y que quería poner ministros y que no sé qué, ha agarrado y ha dicho, no, Evo Morales aquí no, o sea, es bienvenido, pero no va a estar así como en el poder. Él ya ha dado su palabra. Y creo que igual son conscientes de lo que el pueblo es capaz de hacer, ¿no? O sea, si bien han sido 21 días que nos hemos unido como bolivianos, que no existía esta polarización en la que sentimos ahorita en estos momentos de oriente-occidente, urbano-rural, entonces yo creo que va a ser un gobierno que va a estar difícil, sí, pero va a traer cierta estabilidad y hay que darle el beneficio de la duda porque eso es democracia, ¿no? O sea, el estar siempre en duda, el estar siempre alerta a los representantes, no idealizarlos, no volverlos dioses o líderes, o eso que nos encanta aquí a los latinoamericanos, nuestra figura de salvación y exaltarlos
y volverlos dioses para nosotros, sino dudar. Y creo que eso es lo lindo de la democracia, dudar de tus representantes y siempre estar alertas, ¿no? A que no ocurran estos errores. Bueno, muchachos, la verdad es que concuerdo con muchas de sus intervenciones. Bueno, quisiera para poner en mesa de diálogo algunos de mi cosecha, por así decir. Creo que esto que decía el Rodri me parece muy importante, ¿no? Yo recuerdo el día de la elección, creo que como nunca la gente se desesperaba por conocer un resultado. Necesitabas un poco de seguridad, tanto desconocimiento te empezaba a corroer, digamos. Nunca había sentido tanta presión por un resultado, por ver un número, digamos. Y eso viendo ese día de la elección y el análisis que había y demás, me he dado cuenta de algo muy importante, ¿no? Y tal vez la Nati nos puede dar aquí un poco más. Creo que no se ha tomado a la política como ciencia, y el MAS sí ha tomado a la política como ciencia. O sea, aplicación, estrategia, forma. Comunidad ciudadana, ni creemos, en ningún momento yo he observado una estrategia política firme, y el MAS sí lo tenía. Entonces no han visto a la política como ciencia, han visto a la política como populismo, como nos vamos a ganar al rato solo por ser la otra opción, pero no han observado cómo se debe armar técnicamente una campaña, por ejemplo. Dónde debes atacar, qué momento debes hacer, dónde debes ir. Y eso no ha tenido Carlos Mesa, por ejemplo. Y eso al día siguiente te das cuenta de Carlos Mesa se ha olvidado del otro lado del país, digamos. Creía que con las pititas íbamos a ganar, o con votos de jóvenes de 20 a 25 años vamos a ganar en este país. Y jóvenes de un tipo de clase social, jóvenes de un tipo de forma de pensar. Pero luego al día siguiente te da un sopapo grande y te dice cuál es la verdadera Bolivia, digamos. ¿Dónde está la verdadera Bolivia? Creo que está en el área rural, y ahora creo que lo confirmo más. Digamos lo que digamos, la verdadera Bolivia está en el área rural, gran parte de este país. Y bueno, puede haber o no puede haber fraude, pero esa es la gran realidad. O sea, uno va a las áreas rurales de cada departamento y es la mayoría. No puedes decir que no. Eso por un lado. Y por otro, muchachos, con lo que decía Nati también, el boliviano es, ¿por qué elegir a Arce? Desde mi análisis, el boliviano es un ser muy seguro, busca la seguridad, no busca, o sea, espera a nuestros padres, digamos. Nuestros padres siempre van a buscar lo más seguro, no se van a arriesgar. El boliviano no es ese ser que se arriesga y que mañana vamos a lanzarnos y nos vamos a innovar con un nuevo gobierno que no conozco y con gente que no conozco. El boliviano es un ser seguro y ha buscado la seguridad en ese sentido. Me parece, eso es lo que ha pasado. Y con lo último que decía Nati, la verdad es que yo no concuerdo, en el sentido de que con algo así bien sencillo. Yo igual decía, bueno, yo creo que han tomado conciencia el MAS y ahora van a redimirse, digamos. Uno escucha eso y al día siguiente escucha que en las juntas vecinales del Alto ya están sorteando 5 ministerios, que no sé, que la ministra Paco está hablando no sé qué. O sea, por fuera, digamos, puede haber una estructura bonita y todo, pero por dentro, para mí no hay renovación, está una forma y un partido muy corroído, con cosas que sí quieren rescatarse, con movimientos sociales, pero por dentro aún sigue lo malo, ¿no? Y eso la verdad es que no le doy un beneficio, digamos, al MAS, porque incluso ya algo igual aquí que ha pasado en Potosí, sencillo, al día siguiente de que ha ganado Arce, en la plaza principal aparece un montón de masistas que hace 10 años han estado desaparecidos, hablando y diciendo, ahora sí yo soy el que va a gobernar, o ahora yo. Entonces, esas cosas, la verdad es que no confiaría demasiado, ¿no? En algo que durante 14 años ha estado mal, bueno, gran parte de estos 14 años. Esa es mi intervención, no sé qué piensan, muchachos. Bueno, hermano, a ver, el primer punto que manifiestas, la verdad es que te doy toda la razón. No nos olvidemos que
dentro de los dos primeros mandatos que tuvo el movimiento al socialismo, el momento más grave que lo vivió en este transcurso fue la época del gasolinazo. No sé si recuerdan, todavía éramos muy pequeños, ¿no? Y se vio una desestabilización del gobierno, pero ya después que en 10 años, digamos, solo tengas un momento de declive, o sea, a mí me parece magnífico. Después ya con el referéndum del 21 de febrero del 2016, con la elección de los magistrados, no sé si recuerdan la marcha de los médicos para abolir algunos artículos del Código Penal y demás cuestiones, se vio, y de paso con la pérdida tan abrupta que tuvimos en el Tribunal de La Haya, que ojo, Carlos Mesa también debe ejercer responsabilidad por ello. O sea, ya veíamos un gobierno bastante desgastado y que de semejante goleada que le dieron los 21 días del año 2019, todos imaginábamos ya un movimiento al socialismo agonizando. Criticábamos cómo es que un indígena sea tan egoísta de no permitir que otro indígena tome el liderazgo del partido que representa a todos los campesinos. O sea, y no nos dimos cuenta que en realidad todo era parte de una estrategia. A ver, no sé qué tan coherente puede sonar lo siguiente, pero cuando tú te planteas algo, tienes que dirigirte hacia qué quiero tener. Y Santi muy bien lo decía esta mañana, el único partido que tenía y que quería conseguir el poder a toda costa, valiéndose valiéndole si va a ejercer actos inmorales, falta de conciencia y demás cuestiones, es el movimiento al socialismo. Y entonces lograron hacer una buena campaña dándole o agarrando a todas las personas que tenían en instituciones claves, que a propósito fueron parte elemental al momento de transferir información a medios de comunicación como el de Junior Arias, creo que es su apellido si no me equivoco, para que filtre todo lo que se estaba llevando a cabo en el gobierno de transición. Eva Copa jugó un papel elemental en la asamblea. Creo que toda esa retención de los préstamos para los bonos y demás, que después terminó usándolo a su favor para jugar con la sensibilidad de la gente. Hoy en día, ¿quién no necesita 1,000 bolivianos para salir de esta crisis? Por otra parte, tú veías cada vez que habían debates y tenían que convocar un delegado, más allá de la barbaridad que se haya mandado Ezequiel, creo que Adriana Salvatierra jugó un buen papel, que yo la vi en varios debates y te puedo decir que no perdió ninguno. Y por otra parte también la parte monetaria que no faltó, que fue también clave para programar los eventos como los del debate y salirse por la tangente a una acusación que tarde o temprano podía costarle también caro al propio señor Luis Arce. Entonces, por el otro lado, mi hermano, a ver, yo no sé la verdad, el error de enfocarse en una política, en una campaña política tan en la ciudad, y teniendo en cuenta de no hacer un mapeo mínimo, porque en el resultado del 21 de febrero de 2016 te decían que el MAS había obtenido un 48% que quería buscar la reelección de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la elección del 2019? No nos podemos hacer una lógica de por qué se bajó un porcentaje del 13%, y tal vez que ese 13% pudo o puede volver a replicarse en la elección del 2020. Para mí lo que se mandó Comunidad Ciudadana, hermano, es una barbaridad. Vuelvo a decir, no sé, y perdón aquí a todos los que formamos parte de este análisis, pero yo estoy realmente enojado con Ricardo Paz, porque en primera es un tipo que traicionó los ideales de Condepa en determinado momento, no le funcionó en Condepa, se fue con Samuel Doria Medina, o sea, y lo llevan para dirigir el proyecto de la única alternativa opositora que tenían los bolivianos. O sea, es lamentablemente lo que pasó, hermano. O sea, no sé con qué palabra más definirla. Y ahora bien, tú me haces otra cuestión de que, o tú nos pones el planteamiento de otro punto de vista, el decir de que el gobierno del movimiento socialismo, el nuevo, puede tener algunas cosas que, si bien han estado resquebrajadas, pero
puede mantenerse en el gobierno de Luis Arce Catacora, por ejemplo, designar ministros a dedo, cargos en instituciones y demás. Yo creo que todavía es muy temprano. Yo creo que esto podríamos analizarlo los primeros 2 meses que Luis Arce tome la silla presidencial, pero por el momento yo me mantengo neutro. Como bien dice Natalie, hay que darle el beneficio de la duda y espero que sea un buen gobierno, porque al final lo que buscamos todos creo que es el bien común, y en ese sentido creo que si bien no nos cae el movimiento socialismo, pero hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, chicos, igual como que quería hacerles una pregunta de cuáles creen que van a ser los mayores retos que va a tener este gobierno. Desde mi punto de vista, va a ser esta polarización súper notoria que existe entre Oriente y Occidente, y también lo que es retomar esta confianza a las instituciones públicas, que como Sebas nos decía, es como ya desde estos momentos ya están empezando a correr rumores de que los puestos van a ser al dedo y todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero tal vez ustedes encuentren más situaciones. Estas para mí van a ser los 2 retos más importantes en este gobierno, aparte de la crisis económica que se viene, ¿no? Y que Luis Arce Catacora ya como que ya ha metido un poco la pata en eso, diciendo que, o sea, le ha echado toda la culpa a Yanine Áñez, y yo creo que también ha sido un poco de su culpa, ¿no? Que ha sido ministro de Economía y él ha sido el que ha manejado el país durante 14 años y podría haber hecho otras cosas, ¿no? Pero quiero escuchar sus puntos de vista. Comparto lo que dices, Nati, acerca del reto entre Occidente y Oriente. Hay que ver también qué dice Tarija, Chuquisaca, y lo más importante, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones departamentales y municipales. Creo que se puede repetir la historia que sucedió en 2007-2008. Y aquí voy a volver a insistir con el tema del federalismo, porque recordarán que en el año 2006 a 2009 el MAS no tenía mayoría absoluta y aún así ha podido lograr la aprobación de la actual constitución. Hasta el momento el MAS tiene, si no estoy mal, con el conteo al 95, 21 senadores. Hay que ver también esto, cómo se va a conformar con los diputados. En mi caso, en Oruro ganó en las 4 circunscripciones, en la 29, en la 30, en la 31 y en la 32. Hay que ver cómo se va a dar de esto también en las otras circunscripciones. Pero me pongo a cuestionar que también, si no va a ser un federalismo, que yo creo que se ha ganado fuerza, pero esa fuerza no es suficiente para dar el cambio al sistema, las autonomías pueden tener un rol mucho más fuerte. Hay que ver cómo se van a desarrollar las elecciones, porque desde el municipio o el departamento fácilmente se puede arruinar la gestión del señor Luis Arce, evadiendo propuestas, no haciendo y concluyendo proyectos, y tal vez luchando por una descentralización e independencia en cuanto al manejo de los tributos y los recursos que se les puedan asignar. Entonces yo creo que va a ser muy importante las elecciones que se van a venir, y en la medida de que no sean candidatos funcionales al movimiento al socialismo, puede que ahí exista una batalla en cuanto a la gestión. Otro punto importante que veo es la economía. Creo que todos podemos llegar a coincidir en ese punto, pero también es la economía que creo que le ha permitido dar un bastión de confianza al señor Luis Arce Catacora. En el debate ATV, o mejor dicho en la entrevista conjunta, cuando se preguntó de economía, solo había 2 candidatos que tenían cierta idea. El señor Tuto Quiroga, lamentablemente él utilizó la retórica barata de los 14 años y el tirano y no pudo explayarse, y Luis Arce Catacora. Pero luego Camacho tiene conocimiento de economía, por favor. Mismo Carlos Mesa, el Chi, la señora Bayá. El punto es que, si bien no comparto la escuela que tiene Luis Arce Catacora en cuanto a lo económico, es un tecnócrata y sí hay que reconocer que tiene mucha especialidad en este punto, pero aún así yo creo que en la medida de que no tengamos una fórmula muy castrochavista podemos salir adelante. Creo que su modelo económico es prometedor, en la medida de que no se hayan consentido los caprichos de Evo Morales. En esta ocasión no va a estar Evo Morales, así que hay que dar un punto de confianza. Ahora aquí también les pregunto, ¿qué va a pasar con los
legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana, recordemos que son alianzas, no son partidos consolidados. Fácilmente se pueden pasar al movimiento al socialismo o pueden crear alguna bancada o brigada. Pero yo creo que esos puntos van a ser importantes y también nos van a llevar al análisis de que, por ejemplo, Creemos era el encuentro de las Fratres que hay en Santa Cruz, no ahí estaban las Fratres y se iba a manejar así, porque el manejo del alrededor de Camacho pues era de esa manera. Pero me pongo a pensar, si el MAS no tiene una asamblea controlada, ¿se puede lograr algún cambio sistemático, una reforma constitucional, una nueva asamblea constituyente? A parecer, desde el punto de vista social, es necesario. Hay muchos sectores que están descontentos, tal vez hay puntos de vista a cambiar. Algo que también se pregunta es si estamos realmente en una república o un estado plurinacional. Yo creo que en la medida que vayan pasando los meses vamos a poder encontrar estas respuestas, pero yo también puedo decir que el Oriente ha ganado mucha fuerza, Cochabamba ha ganado mucha fuerza y hay que esperar que desde ahí tranquilamente pueden arruinar la gestión del señor Luis R. Catacora. Bueno, con respecto a lo que mencionaba Natalie, los grandes desafíos del movimiento socialismo, creo que muy bien tú, Santi, lo expresabas ante una pugna federativa que ahora ya no solo es Oriente, es Occidente, lo tocábamos al principio. Más allá de eso, el reto económico que creo que todos los países van a tener que enfrentar esta dura crisis, creo que no va a ser nada fácil, pero si bien por el momento teníamos una estabilidad económica imaginaria, yo estimo que todavía nos va a durar unos 2 años. Por otra parte, ya un politólogo bastante reconocido como Marcelo Silva mencionaba los 3 tipos de gobernabilidad. En este caso creo que la gobernabilidad por parte del órgano legislativo, el MAS con este 54% hasta el momento, creo que la va a tener. Ahora mismo estamos viendo que por otra parte el nexo del Estado entre el gobierno y la ciudadanía va a estar muy complicado, porque ustedes mencionaban la polarización. Creo que ahí va a tener que llover, bueno, partamos de la realidad, hermano, iban a tener que llover ciertos maletines de billetazos para comprar dirigentes y demás cuestiones. Y por otro lado, lo que bien manifestaban como una gobernabilidad entre Oriente y Occidente. Y ahí también entra lo que mencionabas como la pugna federativa. Vamos a ver cómo calmamos, cómo vamos a tapar el sol con un dedo para que este tema esté lo más oculto posible, por lo menos hasta las elecciones del 2026. Bueno, muchachos, me parece muy interesante, ¿no?, lo que estamos hablando. Esto de pugnas es volver, no sé, cuando hablan de eso me viene otra vuelta a la media luna. Y ahí creo que se va a ver mucho en lo que pase en las elecciones de subnacionales, ¿no?, de abril. Bueno, y en ese sentido también tengo algunas ideas que quisiera compartirles aunado a eso y para poner un poco en mesa. Bueno, yo lo que observo ha existido con Arce, que obviamente ya es presidente, una especie también de derrota del indigenismo, porque esta lucha o incluso esta trae más por el nombre o porque tiene un aguayito no sé, en algún lugar se pone, pero eso me parece muy interesante, porque no estamos eligiendo un gobierno indígena como tal. Choquehuanca puede ser mucho, pero la verdad es que yo la dudo, la verdad, y eso me llama mucho la atención. Y quisiera preguntarles algo que me viene así. ¿Ustedes creen que para que el MAS tenga un gobierno relativamente bueno, tendría que seguir con su discurso, este discurso de izquierda, este discurso pro madre tierra, pro derechos de indígenas, muchas las otras cosas, o tendría que abandonar para tener una buena gestión, digamos? Porque al final de cuentas, y viendo la realidad de los 14 años pasados, son discursos muy tendenciosos, discursos que en realidad no tienen mucho fondo, que al final son contradicciones de la gente. Pero esa es mi duda, ¿no? Tal vez el MAS tendría que convertirse en otra cosa para poder gobernar. No sé qué piensan, muchachos y muchachas. Bueno, es interesante lo que menciona Sebas.
pero ¿realmente consideran a Bolivia como un país de izquierda? Bueno, hermano, a la gente le gusta el discurso de izquierda, ¿qué vamos a hacer? Ahora bien, creo que si bien Sebas nos daba un ejemplo como el de la madre tierra y demás, yo creo que al final de la gestión de la gestión del movimiento socialismo antes de que sea derrocado el año 2019, todos lo criticaban por lo que pasó con la Chiquitanía, ¿no? Por los incendios y demás cuestiones, ya que supuestamente Evo Morales era una persona que defendía el medio ambiente y demás cuestiones. Pero ahora, ¿qué pasa con este gobierno? Que, ojo, que creo que ya las hectáreas quemadas superan a las del año pasado, pero no le dan tanta bola al gobierno porque Yanine Áñez prácticamente hizo explícito su vínculo con la agroindustria cruceña. Entonces, yo creo que van a ser discursos que hoy por hoy van a seguir la misma línea, pero van a quizás cambiar un poco el enfoque para evitar la menor contradicción posible. Ahora, Santi, yo ya me acuerdo de lo que estabas hablando acerca de los legisladores de Creemos. ¿Y qué crees que pase? Hermano, vuelvo y me remito con anterioridad. Es más, José creo que daba un ejemplo el otro día de un diputado que fue electo en la circunscripción en Cochabamba y que por unos cuantos pesos se fue al movimiento del socialismo. Entonces, yo creo que así nomás se construye mayoría en el Senado. ¿Qué vamos a hacer? Un poco volviendo, perdón, al tema del Sebas, hay hartísimos temas que hemos tocado y eso es lo lindo de debatir, creo. Es qué discurso creen que van a tomar ahora. Creo que va a seguir la misma línea del populismo. O sea, hemos podido comprobar en Oriente como en Occidente, lo que más llama es el populismo, es este líder que representa, bueno, en el Oriente representa al macho, al religioso, al que está al lado de Dios, al enviado de Dios en realidad, y aquí en el Occidente representa el indígena, ¿no? Que es lo que más llama. Y es este líder que evoca emociones, que evoca odio, por así decirlo. Entonces, yo creo que es una línea que vamos a seguir, o sea, que es algo que lo ha caracterizado al MAS, ¿no? Especialmente Evo Morales, el ser un líder populista, ya sea de izquierda, como se decía, o de derecha, como podemos ver. Pero si Bolivia es un país izquierdista, eso yo creo que, si tú le preguntas a un sociólogo, te va a decir que no cumple con los requisitos para ser un país socialista, pero se ha querido plantear, o sea, ha sido lo que ha llamado a la inclusión del indígena y todo esto, ¿no? Entonces es bastante complicado el definir hacia qué línea va Bolivia, cuando tiene normas tan contradictorias entre sí. Entonces, pero la línea que se tenía del MAS con una línea populista, yo siento que esa va a seguir porque es la que más llama la atención, es la que más consigue votos, y lo hemos podido ver en dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Aquí quiero compartir algo que menciona Natalie, y es cierto lo que dice. Estamos con una falsa alusión de que va a venir el socialismo, de que Bolivia ahora va a ser Cuba, que va a ser Argentina, que va a ser Venezuela. Yo creo que eso es algo totalmente absurdo y los datos no reflejan lo contrario. Por ejemplo, Rodolfo Orostegui decía en 2019 que el porcentaje de empleo en Bolivia representa 80% de informalidad. Es decir, ¿dónde está el Estado? Está en un 20%. Ahora, otro punto importante es que la presión tributaria tampoco refleja mucho. Y en vano estamos haciendo tanta alusión al pago impositivo y al sistema tributario. Hasta 2016 era un 26% de presión tributaria, no he encontrado otro dato actual. Pero lo más importante es que el FMI menciona en un estudio del 2018 cuánto representaba las economías oscuras, es decir, el comercio informal. En Bolivia representa el 62.3% del PIB. Y hago alusión a esto porque esta mañana veía un reportaje en Bolivisión y las personas que venden, no sé, un jugo de naranja en la esquina, que son comerciantes, son las que peor las pasan con estos paros. Y aquí podemos descubrir que el boliviano en sí no es alguien que vive del bono como en Argentina, por ejemplo. El bono es algo específico, es situado en una situación específica, sea el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, o en este caso el bono contra el hambre. Pero en los hechos es que el boliviano se levanta a trabajar,
y que también en el exterior se reconoce de esa forma, como el boliviano como alguien trabajador. Entonces no es alguien que espera. Y yo creo que esa es la lectura que debemos hacer, que en realidad el bono puede ayudar en este momento, porque los 1.000 bolivianos creo que no le va a caer mal a cualquiera. De hecho es alguien que en este momento puede llegar a necesitar, pero en el futuro es mejor darle la oportunidad de trabajo que darle un bono, y el boliviano se ha podido demostrar que es alguien que trabaja. En ese sentido dudo mucho que pueda ser de izquierda. Ahora aquí es importante también hacer alusión ¿qué va a pasar con el sistema económico? Se está hablando mucho de mantener el tipo de cambio, aparentemente ya es insostenible, pero eso también, si se llega a hacer, va a generar una falsa alarma en el boliviano. Tampoco es bueno que exista mucha emisión monetaria, porque eso nos va a llevar a una hiperinflación. Entonces, a partir de aquí se puede descubrir, yo hago alusión de que el boliviano y que Bolivia no es de izquierda, y aún así trayendo al señor Castro va a poder ser de izquierda, porque el boliviano es alguien beligerante y lo está demostrando ahora, y va a pasar lo mismo si entraba Comunidad Ciudadana, si entraba Creemos o si entraba el MAS. Y haciendo alusión a lo que decía Natalie con el ser de Camacho, yo creo que si es el enviado de Dios, es el enviado del Dios Baco. Bueno, hermano, solamente para aclarar algo, concuerdo contigo de que el boliviano en realidad no podemos, o sea, no está acostumbrado a vivir en un sistema de izquierda, pero le gusta el discurso de izquierda. A ciertos sectores, es que el discurso de izquierda se ha aprovechado no del individuo boliviano, sino de los colectivistas, sindicalistas, indigenistas, sí. Ahora también un fuerte grupo del movimiento femenino que está cobrando cada vez más fuerza. Y posiblemente tal vez algo que vamos a encontrar en esta legislatura es qué va a pasar con temas como el aborto, qué va a pasar con temas como el matrimonio homosexual. La iglesia le está dando la contra o le está dando la espalda a la tradición que había, y con eso también va a tener que lidiar el señor Arce, porque un ejemplo claro está en la primera senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, que se ha declarado de manera pública como alguien de izquierda y que está inclinada a estas tendencias. Entonces estamos en un país que, si bien va a haber la presión de la esencia, también está la presión global con estos temas. Pero eso se resuelve en un referéndum y con el 70% de Santa Cruz ganamos, hermano, así que tranquilo. O sea, yo creo que ¿por qué nos gusta tanto todo este movimiento de izquierda, si así lo quieren presentar? Es porque se les ha dado voz, se le ha dado voz a los sindicalistas, se le ha dado voz a todas estas personas que no tenían en antiguos partidos políticos, ¿no? Igual creo que ese ha sido uno de los factores por los cuales el MAS ha ganado en estas elecciones, ¿no? Por la representación que sentía la gente. Porque estaba leyendo justo un artículo de una compañera el día de hoy que iba a Misque, a estos lugares alejados, ¿no? Y les preguntaba, ¿por quién va a votar? Le decían, por el MAS, porque es el único presidente que ha venido a este pueblo y se ha juntado con los nuestros, ¿no? Y ese es uno de los errores catastróficos que han tenido todos los que se estaban postulando a la presidencia, es no sentar este lazo con la población indígena de los lugares más alejados, que no sé, yo no lo he visto a Mesa hablar nunca en Aymara, por así decirlo, porque él es paseño, ¿no? En Aymara irse por Tiwanaku a hablar con las comunidades, a presentarles algunos proyectos para mejorar, o nunca lo he visto a Tuto hablar aquí a, yo que sé, Misque, Tarata, como el buen Barrientos lo hacía, ¿no? Como el Tata Barrientos lo hacía. Entonces, son estas cosas de la historia que nos ha enseñado, que yo no entiendo por qué no se las toman en cuenta. O sea, una de las razones por las cuales el MAS ha obtenido tantos votos es por acercarse pues a su pueblo, por ser uno de ellos, ¿no? Por sentarse a su lado, comer con la mano y seguir estas tradiciones, estas costumbres que son tan parte de lo nuestro. Bolivia no es solo el área urbana, y eso tienen que entender todos los que se están postulando a presidencia o a gobernación en este caso, ¿no? Para el 2020, si es un consejo, si están escuchando esto, gobernadores, Bolivia no es solo el área urbana, o Cochabamba, Oruro, Potosí, los 9 departamentos, no es el área urbana, es el área rural, y creo que es un peso fuerte que siempre se lo ha dejado de lado,
Y el MAS ha sido bastante astuto en esto. Se ha acercado a esta gente y por todas las barbaridades ya que haya hecho, no podemos negar pues esto. Con lo que dice Nati me llama la atención y con lo que además todo lo que estamos hablando, ¿ustedes creen que el boliviano puede recibir con las manos abiertas a un partido de derecha? Un partido, o sea, ultraderecha o lo que sea. Pero, o sea, con todo lo que Nati nos habla, creo que el boliviano también está rechazando, ¿no? Rechaza demasiado este otro lado. Me llama mucho la atención eso, pero además hay un elemento muy importante, este discurso que más ha sabido muy bien manejar, el de la derecha como lo peor que existe en el mundo, ¿no? Y le ha resultado tan bien que hasta ahora sigue marcando, ¿no? Y hasta ahora y va a marcar años, pero la gente piensa que hablar de derecha es hablar de rifar el país a todo lado. Ese es el discurso que se ha marcado, ese es el discurso que hasta ahora ha predominado, y el boliviano no creo que abra las manos así, deje las manos abiertas para un partido de derecha que le venga a ofrecer lo que los otros le han ofrecido, independientemente de que si la derecha sea buena o mala, ¿no? Pero ese es lo que se observa, ¿no? Aquí es interesante lo que menciona Sebas. Creo que el denominativo popular sería cara, pero también es el hecho de qué ha hecho la derecha. Es que la derecha como partido tampoco ha podido ser serio en una propuesta. Y aquí creo que el señor García Linera tenía la razón. Una verdadera oposición va a existir cuando tenga una propuesta seria. Y es que la propuesta de Carlos Mesa, como creemos, será 14 años y el tirano. Ya, buenísimo, yo lo sé, no necesito que lo repitas una y otra vez. ¿Cuál es tu propuesta económica? ¿Cuál es tu propuesta en salud? ¿Qué vas a hacer estos 5 años? No han hecho o no han dado ese discurso. Y tampoco, haciendo alusión a lo que decía el Tata Quispe, sí es cierto que Carlos Mesa ha hecho campaña por redes sociales. Se ha olvidado un poco de encontrarse con la gente, como bien lo menciona Natalie. Por ejemplo, Camacho ha hecho eso, pero solo en su región. Ahora, cuando trató de venir a Oruro, cuando trató de venir a La Paz, fue mal recibido, pero también es la consecuencia de sus dichos que ha hecho. Porque el señor era prudente con lo que mencionaba, quizá otro iba a ser el recibimiento. Pero yo creo que tener una idea de una derecha populista ya no tiene peso en el siglo XXI, no tiene peso en el 2021 y no va a tener peso porque la única forma, creo, que vencer a esa izquierda que es populista es desde una idea más razonable, más crítica y sobre todo más libre. Ahora habría que ver qué va a pasar en estos 5 años, porque también es innegable gobernar sin el MAS, como para el MAS va a ser innegable gobernar sin los otros, que son Comunidad Ciudadana, creemos, la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cuchala y los pititas en sí. Es decir, que un gobernante va a tener que ser abierto a todos los sectores, porque gobernar negándolos va a terminar mal. Y ahora aquí creo que tranquilamente teniendo una Santa Cruz tan fuerte como se está mostrando y aliándose con puntos estratégicos como Cochabamba y algunos sectores quizá de La Paz y Chuquisaca, tranquilamente pueden convulsionar al país, como también lo va a hacer el Chapare y las personas afines al MAS, porque ahora mismo lo que está pasando en este momento con la resistencia juvenil Cochala, con lo que pasa en el oriente, puede llevarse también a otro campo a pedir el federalismo. Recuerden cómo pasó lo de la Constitución. El MAS no tenía mayoría, pero fueron sus bases sociales, y gracias a sus bases sociales que pudo tener la aprobación de esa Constitución. Entonces no lo veo tan alejado, y haciendo alusión a los tipos de gobernabilidad que decía Rodri y también el analista Marcelo Silva, creo que el MAS lo tiene en el legislativo, pero ya al ser el nexo con la ciudadanía la tiene muy peleada, porque si bien tiene su base social con las cooperativas, los sindicalistas, los afines al movimiento, este movimiento, aunque sea muy cuestionado ahora, ha cobrado fuerza y probablemente va a cobrar más fuerza en los próximos años.
Perfecto, mi hermano, la verdad es que bastante completo lo que tú indicas. Ahora bien, hace un momento estaba revisando el celular y me encontré con algo que la verdad que me llamó la atención. No sé si recuerdan cuando Evo Morales quería agarrar y pasarse por lado el referéndum del 2016 y buscaba la reelección como un derecho humano. Sale inmediatamente Luis Almagro a respaldarlo, y después cuando pasa todo este trayecto de los 21 días el año 2019, la OEA sale a ratificar que hubo fraude en las elecciones. Ahora leo al señor Evo Morales y él indica que va a meter una denuncia, va a pedir la renuncia de Luis Almagro y para que, o sea, para sentar precedente y para que le duela lo que ha pasado. ¿Ustedes qué opinan de esto? Creo que es una muestra más de cómo funciona la política, que lastimosamente la política está demasiado manchada. Si no estás de mi lado, o sea, cuando te conviene estás de mi lado y cuando no, no. Entonces, yo digo, ¿por qué la gente no se quiere involucrar en política si es la única forma de cambiar un país? ¿Por qué los jóvenes son tan, no sé, tan fríos, tan duros, tan poco patriotas? Incluso muchas veces antes del año pasado me ponía a pensar en eso, ¿no? ¿Por qué no se meten en política? ¿Por qué no pelean por lo que es o sea, de una forma legal y justa y súper legítima? O sea, no les importa, no les llamaba la atención, ¿no? Entonces es por esta razón, es como define la política. La política es súper sucia, está muy ensuciada en nuestro país y es como les decía, y lo vuelvo a repetir, sí, o sea, un día estás de mi lado y al otro día ya no me caes y ya no quiero estar de tu lado, pero unos cuantos millones, como tú decías, y ya listo, se soluciona el problema, ¿no? Entonces es así como funciona lastimosamente. Es algo con lo que nuestra generación debe pelear y debe cambiar, según yo, pero es algo que ya está dentro de nuestras entrañas, ¿no? O sea, desde épocas de Simón Bolívar, que vive frustrado con el nacimiento de esta patria Bolivia y no le da ni un peso de posibilidad de que triunfe, igual con el proyecto de América Latina, ¿no? Es como desde un principio hemos nacido así con esta política manchada, por así decirlo. Rodri, con lo que dices, la verdad es que yo veo que, y con lo que hablábamos de gobernabilidad además antes, el peor error de Arce puede ser Evo Morales, en cualquier sentido. Yo creo que Arce tiene que pisar fuerte y decir, Evo Morales tienes que un poco bajarle, digamos, ¿no? Callar un poco, porque la gente, recordamos que, como decía el Santi, igual, el movimiento tal vez es momento de analizar si era específicamente para Evo Morales, digamos, ¿no? Para lo que se había convertido esa persona, ese gobernante. Y entonces su mayor error puede ser incluso Evo Morales. Y yo creo que si no sabe manejar eso, se puede ir abajo. Y es eso, ¿no? Tendría que callar. Y hay algo más que me llama la atención con lo que dice la Nati, y tal vez un poco para comentarles y ya para culminar también, ética en política. Creo que es lo que no hemos visto, no se ha visto antes, no vemos ahora, y es lo que al final la gente ha buscado, ¿no? Y la que la gente busca. Es tan difícil ser una persona ética en política. Ha pasado con Fumari, con lo último que ha pasado. Además, la gente se ha enojado porque ha visto un hombre que ha perdido ética, ha perdido lo que había dicho, ¿no? Igual con las otras personas. Ese es mi análisis, ¿no? ¿Cuán importante es la ética en política? Se puede, y es también un poco para Nati, se puede ser político y ser ético a la vez. Es tan complicado, es tan, digamos, el hombre es el lobo del hombre. No sé, política es el reflejo de eso, pareciera, ¿no? No sé qué piensan, muchachos. Hermano, perdón, en base al ejemplo que mencionaste de Pumari, también tengo la siguiente duda, y
creo que hasta puede parecer obvia las razones y circunstancias, pero todavía no encuentro una respuesta, te soy sincero. ¿Por qué el actuar de dos líderes cívicos que fueron preponderantes el año pasado y que hoy creo que en su respectiva región Luis Fernando Camacho todavía tiene ese apoyo? ¿Por qué este fenómeno no se replica en Marco Antonio Pumari? Tú que estás más al tanto y más en relación con la sociedad potosina. Tiene mucho que ver con lo antropológico, ¿no? con lo sociológico de las regiones. Son regiones muy, muy distintas. Como decía bien la Nati, es el discurso del Oriente es esto, es el discurso del gran líder, pero además el líder manchado con, aunado con el discurso de Dios. Incluso, mira, es más interesante porque ambos departamentos son departamentos que históricamente se reivindican, o sea, quieren incluso el federalismo, pero son cosas muy distintas, ¿no? Porque son reacciones distintas a lo que ha pasado. Por una parte, Santa Cruz quiere afianzarse más con Camacho como un lugar federal, ¿no? Pero ¿por qué no Potosí quisiera afianzarse más como lugar federal con Pumari, digamos? Y aquí hay algo muy importante, y es que la sociedad potosina, y en muchos lugares estoy seguro que es una sociedad específicamente llena de valores, ¿no? O sea, puede que al final nunca los cumpla, pero sí tiene principios, ¿no? Y la población sabe, y la población potosina en ese sentido no exigía tanto federalismo, incluso habló, ¿no? Pumari sobre el federalismo y demás. Exigía coherencia, ¿no? Porque estaba demasiado cansado. Y por otra parte, lo ve esto como una traición, porque ¿qué significa Evo Morales para Potosí? Para Potosí es el gran enemigo te podría decir, casi 14 años, 10 años hacia atrás. Recuerda que Potosí es la región donde más Evo Morales lo han rechazado. Entonces, ver que puede volver Evo Morales por culpa de una persona es donde más pega, pues. Y es traición a años y años y años de lucha. Son 27 días, son 19 días, entonces ahí la gente sí le duele más que regrese Evo Morales y que regrese todo lo que ha luchado contra eso, ¿no? Pero a diferencia de Santa Cruz, que digamos no hay tanta cosa, ¿no? Ese es mi análisis, pero bueno, cada uno ya lo podrá ver. Un poco, súper interesante, Sebas. La verdad es que era una pregunta que igual no, o sea, como que estaba ahí, ¿no? En el ambiente de la diferencia entre Pumari y todo lo que ha pasado con Camacho. Pero volviendo un poco al tema de si un político realmente puede tener ética, yo creo que depende de cada uno, ¿no? O sea, depende de cuánto, es una posición súper personal, ¿no? Pero depende de cuánto amor a tu patria puedes llegar a tener, ¿no? O sea, porque si bien lo hemos dicho, todos buscamos, o sea, los políticos deberían buscar el bien común de la sociedad, el representar, ¿no? Ser el representante de esta población y llevarnos a todos hacia un bien común, no hacia un bien personal, no hacia como que, ya necesito, no sé, una aduana, me vas a dar a tu papá, a tu mamá y cosas así, ¿no? Sino es el querer progresar, el querer ser mejor país, el querer estar bien, el llevarse bien con todos, el tener relaciones diplomáticas, el ver crecer, el no ver morir a tu gente, el ser representado. Entonces es una posición súper personal en la que creo que muchas personas pueden entrar con ese propósito y la política realmente puede llevarte a sacar lo peor de ti, pero depende de cuán consciente eres tú y cuán fuertes están tus valores, ¿no? Así como hemos podido ver, nos demuestran que tienen valores, o sea, nos pintan, ¿no? Este discurso de yo, hombre de Dios, que, no sé, que bendecido por Dios, el elegido, y todo este tipo de cosas, y de ahí nos muestran otra cara. Entonces yo creo que igual ese ha sido uno de los factores que Camacho ha cometido, que el pintarse como una persona tan moral, tan ética, y de ahí mancharse, ¿no? De este doble discurso que vemos en la población,
hace 14 años y creo que toda la vida es esta doble moral que existe, el pintarse como una oveja, pero en realidad ser el lobo. Entonces es algo totalmente personal, es una posición personal que creo que va variando cuando vas adquiriendo cargos y cargos más grandes, pero es igual el nivel de amor a tu patria que tienes, o sea, de querer ver mejor a tu patria, ¿no? Y no un interés personal. Ese es desde mi punto de vista. Espero haya podido un poco... Chicos, una pregunta se me viene así, y aunado al tema es, ¿ustedes creen que, bueno, ya hay que como que digerirlo, ¿no? Nosotros somos el futuro de este país, ¿no? Somos al final los que en 2-3 años vamos a estar arriba, a instituciones y demás cuestiones. ¿Y ustedes creen que somos nosotros como tal una generación ética? O sea, viendo entornos y demás, o sea, ¿podemos manejar este país de manera ética? Es mi duda, ¿no? Es bien complicada. Personalmente creo que es una generación muy distinta, donde tiene valores bien marcados, además con todo lo que tenemos, pero tienen raíces bien marcadas, ¿no? Y eso se vio en los 21 días, por ejemplo. No sé qué piensan ustedes. Aquí es importante, creo, diferenciar ética, moralidad y moralismo. Yo creo que la ética, como, bueno, hombres de derecho y Nati, que va a ser politóloga, la estamos construyendo porque son carreras sociales. Y creo que la ética en sí es el acuerdo de la sociedad para poder vivir de manera pacífica. Creo que las reglas también basan en eso, pero ya nuestras escalas de valores pueden llegar a ser distintas y eso no necesariamente va a indicar que no seamos éticos o seamos éticos. Ahora, otro punto importante aquí, Sebas, yo creo que esta generación va a jubilar a aquellos políticos, pero también esta generación está muy alienada con discursos adoptados de una narrativa creada en noviembre y octubre del año pasado, donde hemos confundido la democracia, donde hemos creado un concepto de democracia totalmente erróneo en una realidad objetiva, donde para ser democrático tenía que tener ciertos requisitos. 1. Despreciar al más y votar por alguien específico, cuando la democracia ante todo es libertad, y la democracia no solo está en una institucionalidad, sea el órgano ejecutivo o el Tribunal Supremo Electoral. La democracia es una forma de vida, es la coexistencia y vivir con otro que no piensa igual que tú. Y no se ha visto eso. A partir del patriotismo, que seguramente si preguntamos qué vivieron los que salieron en octubre y noviembre del año pasado, les va a dar sensaciones que nunca antes la habían vivido. En lo personal, yo viví sensaciones que no las había vivido en toda mi vida. Pero a partir de ahí yo creo que ha generado una matrix, y perdón si es que llego a ofender a alguien, pero debo decirlo, una matrix donde están puras personas que están hablando en voz de la ignorancia. Esas personas que dicen que Bolivia va a ser Venezuela, que Bolivia va a ser Cuba, que no, ahora la izquierda nos ha venido a oprimir. Por favor. ¿En serio, muchachos? Donde te dicen, no, es que es la reivindicación de las clases sociales, donde en sí no existen, pero está el poder adquisitivo, cuando en sí, en los hechos, no pasa eso. Una persona que vende en la Justus o que vende aquí en el mercado Fermín López puede tener mayor poder adquisitivo y aún así no llegar a una clase social. Porque en sí son acuerdos sociales, son las ficciones sociales que se han creado. Y eso es lo que pasaba con Fernando Camacho, el enviado del dios Baco. No solo era el enviado del dios Baco, también era el mejor amigo de todas las fraters de Santa Cruz. Y estaba en una posición estratégica siendo el presidente del comité cívico. Ahora, de que va a tener fuerza desde Santa Cruz, sí, lo han visto como su líder, como el Mesías que tanto les hacía falta, porque sus dos anteriores ya están envejeciendo, el señor Rubén Costas y Percy. Pero hay que ver qué va a suceder a partir de aquí, porque en sí el escenario está muy complejo, hasta para el mismo Luis Arce. Creo que me atrevo a decir que Evo Morales es capaz de tumbarle su propio gobierno,
si es que éste no le deja hacer o perseguir sus caprichos. Y yo creo que aquí Evo Morales se ha asegurado teniendo a dos hombres estratégicos. Quizá podamos llegar a no coincidir con esto, pero el hecho de que esté Loza en la asamblea a mí me da de mucho cuidado, porque desde ahí pueden hacer la vida imposible a Luis Arce Catacora, si es que no acepta que Evo Morales pueda tener una presencia decisiva. Yo creo que a partir de aquí podemos hacer muchos análisis, pero hay que ver, también qué pasaría si es que procuramos el bien mayor, si Luis Arce Catacora traiciona a Evo Morales. Pongo este escenario muy hipotético. Viene Evo Morales a Bolivia, Luis Arce Catacora le dice, hermano, eres bienvenido, y cuando Luis Arce Catacora los recibe en La Paz, Evo Morales es aprendido. No sé, ver un escenario como de Lenín Moreno, pero consolidado. Luis Arce no tiene posición que rompa con la ética. Hay que ver qué va a suceder en la medida que sea lo correcto, porque en sí, si lo correcto es que el señor Evo Morales tiene 30 procesos, tiene que rendir cuentas de esos 30 procesos y demostrar su inocencia en los tribunales. Eso es lo correcto. Pero también tienen ahí otros acuerdos, también está mucho la lealtad, que puede sonar más en lo moral, pero al final ¿qué va a llegar a pasar? Y es un escenario que es muy hipotético, hasta veo un poco probable que llegue a pasar, pero creo que es necesario tomarlo. Es que el mismo Evo Morales es capaz de tumbar el gobierno de Luis Arce Catacora, persona del mismo partido político. Toda la razón, mi hermano. Bueno, creo que hemos cumplido ya con un poco más de la hora ya en el programa. Por mi parte, solamente quiero agarrar y despedirme con el siguiente mensaje. La derrota del día domingo, si bien no la considero como lamentable, todavía, pero vuelvo y repito sobre la misma posición, no estamos dimensionando cuáles van a ser los posibles efectos. Sin embargo, quiero que esto, que tal vez no lo lleguen a escuchar, pero igual quisiera que lo tomen en cuenta, que todas aquellas personas que mencioné al principio, Yanine Áñez, ministro Murillo, el señor Carlos Mesa, el imaginario de la palestra intelectual de una sociedad tan reacia al libro, al señor Ricardo Paz, a ver a quién más, Luis Fernando Camacho Pumari y el ministro Yerko Núñez, Chion, hermano, ese es un chango que va a pasar a la historia sin pena ni gloria. Bueno, pero no sé, o sea, toda mi lucha de los 21 días creo que se fue al tacho con ellos, y espero que quede en su conciencia, y espero también que la vida se las cobre. No sé, creo que yo todavía creo en la justicia divina. Por otra parte, eso es lo único que tenía que decir para despedirme. Muchas gracias a Natalie. Ahorita te cedemos el espacio para que puedas despedirte, pero conmigo será hasta la siguiente. Y les esperamos, que estamos trayendo contenido bastante interesante. Por favor, Natalie, si puedes despedirte ante nuestra audiencia. Bueno, primero que nada agradecerles. Igual, si puedo dejarles un mensaje, es seamos más abiertos, veamos que no existe nuestra realidad, que si bien es bastante cómoda, les diré, creo que es más bonito saber todo lo que nos rodea, saber que somos, si bien somos una Bolivia totalmente diferente, creo que eso es lo que nos hace como un país más hermoso, y no nos desanimemos, o sea, no perdamos la esperanza, porque si bien tal vez los resultados no son como queríamos, no es el representante que queríamos, veamos el lado bueno, tenemos democracia, vivimos en un país democrático, como, o sea, con todos nuestros pros y contras, y seamos ese cambio que tanto decimos y que tanto queremos ver, ¿no? Seamos esa generación de cambio en la que nos metamos más en la política, que lleguemos a ser más éticos y no seamos... O sea, no seamos contradictorios con todo lo que predicamos, ¿no? Entonces es como el mensaje que les puedo dar es: seamos empáticos, seamos tolerantes, seamos ese cambio que queremos ver y luchemos por un país tan hermoso que tenemos, que es Bolivia,
Y para despedirme de nuevo, agradecerles al Rodri, al Santi y al Sebas que me han invitado el día de hoy. He estado re emocionada, ha estado súper lindo y espero que lo hayan disfrutado. Excelente, Natalie. No, el gusto es nuestro. Además, esperemos también tenerte en un nuevo programa más adelante. Como les repito, vamos a tener contenido bastante buenísimo. Y ahora también quisiera cederle el espacio a mis compañeros que me acompañan en cada programa. Santiago, no sé qué tienes para decirle a nuestra audiencia para despedirte. Gracias, Rodri, y gracias, Natalie. Es un honor haberte tenido aquí. Como te digo y había dicho al inicio, teníamos que hacer este episodio y justamente la indicada eras tú. Es importante reconocer que no es el fin del mundo el hecho que estamos viviendo. No va a ser un destino terrible. Hemos visto que el Estado en sí no tiene tanta participación y el boliviano siempre ha salido adelante por su cuenta. Creo que es importante que a partir de ahora reconozcamos la importancia del individuo y veamos al boliviano más que como colectivo, como individuo. Creo que es a partir de estos momentos que tenemos que pensar en una propuesta. La única forma en donde vamos a vencer al MAS es con una propuesta para toda Bolivia, no para un sector, no para tu círculo, no para tu manzano, no solo para tu departamento. También tiene que estar incluidas las áreas rurales, el occidente, el oriente. Creo que tenemos 5 años, quizá 10, para poder leer a Bolivia, para poder entender a Bolivia. Quizá es una responsabilidad muy difícil, por no decir imposible, porque en 195 años al parecer nadie lo ha logrado. Pero creo que es nuestra responsabilidad, porque nosotros vamos a jubilar a esa clase política que se ha aplazado totalmente. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Cevitas, te cedemos el espacio, hermano. Por favor, dirígete a nuestra audiencia. Bueno, la verdad es que un gran programa, súper, me gusta mucho, muy, todo el mundo suelto y disfrutando de charlar un rato. Y bueno, agradecerte también, Nati, por acompañarnos y esperamos estar pronto en un nuevo programa o en una nueva programación, proyecto. Bueno, lo que quisiera despedirme es algo que hoy sí me llamó la atención mucho y también les preguntaba a lo largo del programa, escuchando la radio, que a mí me gusta, y una persona le llama, bueno, era un programa de radio de fútbol, le llama a otra que está fuera del país, y esta persona que está fuera del país habla y dice, bueno, refiriéndose al fútbol, muy decepcionado, además con lo que pasó ayer con el Bolívar y con lo que pasa con la selección, ¿no? Decepcionado, y dice, no podemos mejorar, ¿no? No podemos mejorar como país, nos quedamos hasta ahí. Cada generación que vienen de nuevos futbolistas, refiriéndose específicamente, al final terminan siendo nada. Entonces, realmente, ¿cuándo va a llegar esa generación? Decía él, ¿no? ¿Cuándo va a llegar esa generación? No podemos salir de este embrollo que tenemos en el fútbol. Y yo me chocó porque este señor, un poco decepcionado, ¿no? Decía, creo que nunca va a llegar esta generación que cambie realmente al país y que se quede hasta ahí, ¿no? Llegan hasta cierto punto, avanzan un poquitito y después, ¡pum!, al piso y se caen, ¿no? Y me interpeló, ¿no? Me dije, ¿somos nosotros esta generación o somos una más que va a pasar y las cosas en el país van a seguir así, ¿no? Y es eso, ¿no? Y ahí también un poco haciendo un análisis decía, no creo que tampoco sea que la generación sea la enviada por Dios, ¿no? La que va, justo nosotros, digamos, la que nos va a iluminar y somos los nuevos y vamos a sacar todo esto, ¿no? Creo que implica muchas cosas, implica gente que haya vivido cosas bien fuertes, gente que ya esté cansada, gente que realmente tenga, como decían en un momento, valores éticos, generación con esas características, ¿no? Que al final ya esté tan cansada que realmente se ponga firme y saque todo lo que necesitamos, ¿no? Y eso, con eso me despido. Yo creo que, personalmente, yo creo que sí somos,
pero cuesta, ¿no? Y hay que trabajar mucho, mucho, hay que ser muy, muy capos, académicamente por una parte, pero por otra parte moral, como decía Santi, éticamente, y no es como que sea un milagro, pero yo creo que sí, sí podemos, y eso convoco a todos los que nos oyen, compañeros. Hay gente muy, muy capa. Yo la verdad es que conozco a jóvenes que me sorprenden demasiado, compañeros, y yo creo que sí podemos, pero no es un milagro, no es una cosa que se va construyendo. Y me voy con esta frase que igual le estaba repitiendo. Es Bolivia, bueno, no, perdón, algún día Bolivia.